Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Yolanda. Eh, la verdad es que al oírte contar tantas cosas, lo primero que me venía a la cabeza es qué mayor soy. ¿Cuánto, cuánto tiempo ya haciendo cosas y con historias de estas? Pero bueno, también es para darle gracias al Señor por haber tenido la oportunidad de vivir con tantas personas y en tantas buenas y bonitas historias. Pues ya me toca. Ya, Muy estamos bien, pues listos. estamos listos. Bueno, pues efectivamente, yo encantado de estar con ustedes, advertirles, como ya han comentado, aquí en España son las 2 de la mañana, así que no me hago totalmente responsable de lo que pueda compartir con ustedes. A esta hora las personas decentes están durmiendo y bueno, pues en fin. Yo voy a tratar de compartir una reflexión sobre la identidad del movimiento, perdón, sobre la identidad de los dirigentes del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Y para comenzar, yo querría puntualizar tres ideas. Primera, este tema para mí, y eso realmente es lo que me hace estar aquí, es enormemente importante. Yo creo que si hay un tema importante, relevante, tangente para el movimiento de cursillos hoy en todo el mundo, es la identidad de los dirigentes, porque de eso depende la identidad del movimiento. Es decir, el movimiento, Ideas Fundamentales nos dice que los dirigentes son los que hacen realidad el movimiento de cursillos. Y en el número 349, eh, tomando una cita del Segundo Encuentro Mundial de México en 1970, nos dice que el movimiento será lo que sean sus dirigentes. Es decir, la identidad del movimiento de cursillo es la identidad de los dirigentes y dependiendo de lo que sean los dirigentes, será el movimiento de cursillo. Entonces, hoy el movimiento de cursillo pues, está desafiado por muchas situaciones y al mismo tiempo se le abren muchas posibilidades. ¿De qué depende la respuesta que pueda dar? De los dirigentes, de la identidad de los dirigentes. Por tanto, ya les digo, me parece que es uno de los temas claves de nuestro movimiento hoy en día. Y por tanto, me parece que es un tema ciertamente apropiado para incorporarlo en unas sesiones de formación y para incorporarlo pues, en cualquier dinámica de trabajo, de reflexión de los grupos internacionales, de los secretariados nacionales y del organismo mundial. Entonces, me parece que es una cuestión esencial, me parece que hablar de la identidad de los dirigentes es hablar de la identidad del movimiento. Y tercero, yo les digo de principio que ya he empezado haciendo referencias a ideas fundamentales. Yo estoy basando esta reflexión en ideas fundamentales. Eh, Primero, porque lo escribí yo, entonces tengo que vender mi libro. O sea, este es mi libro, yo tengo que promoverlo. No, en serio, porque dice la introducción de ideas fundamentales que es el texto que recoge lo más esencial, lo más determinante para el movimiento, aquello que nos identifica y nos une como un único movimiento en todo el mundo. O sea, ideas fundamentales es el texto que nos identifica. Si vamos a hablar de identidad, tenemos que recurrir a ideas fundamentales. Y me permiten un excursus. Yo creo que en ese reto que hoy día tenemos de reflexionar sobre nuestra identidad, tenemos que asumir que el primer punto al que tenemos, la primera herramienta a la que tenemos que recurrir es este documento, porque es la mejor base para la formación y para el discernimiento sobre cualquier realidad de nuestro movimiento. Saben que hoy el Papa Francisco nos está impulsando a toda la Iglesia a entrar en dinámicas de discernimiento. Pues para nosotros una herramienta de discernimiento es idea fundamental. Entonces yo he basado esta reflexión en ideas fundamentales y en mi propia experiencia. Eso también es cierto, mi propia experiencia en mi diócesis, mi experiencia en el Secretariado Nacional en España, en Europa y bueno, desde hace un poco lo que puedo ver de lo que es el movimiento de cursillos en el mundo. Vale, esto era como una advertencia inicial. Un primer punto que a mí me gustaría dejar claro al comienzo de esta reflexión. ¿Quiénes son los dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad?
Es decir, vamos a hablar de lo que es la identidad de los dirigentes. Entonces me parece que una primera cuestión es clarificar quiénes son los dirigentes, de qué estamos hablando. Pues miren, los dirigentes, yo creo que todos lo sabemos, pero los dirigentes son cursillistas que asumen una vocación específica en la Iglesia, una vocación que les lleva a comprometerse y a asumir una responsabilidad en el movimiento de cursillos de cristiandad. De manera que los dirigentes, o sea, no todos los cursillistas son dirigentes, sí, todos los dirigentes son cursillistas. Entonces, dirigentes son pues aquellos cursillistas que por una decisión libre, respondiendo a una vocación, se integran en las estructuras del movimiento para servir, tomándolo como una opción apostólica prioritaria. Y fíjense que no digo excluyente. Muchas veces entramos en estas dinámicas y hoy día un problema es la dispersión de sitios a los que los dirigentes estamos acudiendo y estamos metidos en el movimiento de cursillos, en la parroquia, en la catequesis, en Cáritas y en un montón de sitios. A ver, lo que Ideas Fundamentales nos dice es que los dirigentes tienen una opción prioritaria por el movimiento de cursillos. De manera que ahí tenemos a un grupo de personas que entre todos los cursillistas dan un paso y se sitúan, entiéndanme, a un nivel diferente, a un nivel de compromiso, de responsabilidad y de servicio diferente. ¿Por qué? Pues porque se sienten llamados a ello. Yo imagino que los que estamos en el movimiento, los que estamos aquí porque nos hemos sentido llamados, porque hemos visto que este era nuestro sitio en la iglesia, es decir, porque hemos respondido a una vocación y esa respuesta pues, nos lleva a una responsabilidad y a un compromiso. De manera que, bueno, pues somos dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad. El movimiento de cursillos de cristiandad lo componen los cursillistas, pero lo sostienen los dirigentes. Y los dirigentes no somos dirigentes individualmente, somos dirigentes agrupados en una realidad humana, en un grupo humano que llamamos escuela de dirigentes. Y esto creo que es otro punto importante. O sea, la escuela de dirigentes no es un cauce más de poscursillo. Algunas veces oímos, bueno, pues al hablar del poscursillo, la reunión de grupo, la ultrella y la escuela. No, hermano, la escuela es otra cosa diferente. La escuela es es un grupo humano, es una asociación, es una organización, es una estructura en la que se integran los dirigentes y que constituye la clave para mantener la identidad del movimiento. Os decía, la identidad del movimiento depende de los dirigentes y los dirigentes están agrupados en las escuelas. Por tanto, la identidad de los dirigentes es la identidad de las escuelas y es la identidad de los secretariados. Y de eso depende el ser del movimiento. Entonces, es caer en la cuenta de que los dirigentes son dirigentes en el momento que están integrados en esa estructura que llamamos escuela. No se puede ser dirigente por libre, se tiene que ser dirigente integrado en la escuela. Y ya les digo, esto es lo que dice Ideas Fundamentales. O sea, el movimiento de cursillo necesita unas estructuras, unos grupos humanos que le den vida, que la sostengan. Esa es la escuela y eso es el secretariado. El secretariado es una pieza complementaria de la escuela con una función de coordinación, de orientación, de servicio, también de autoridad, pero es una estructura al servicio de la escuela y al servicio del movimiento. Creo que este punto también es enormemente importante hoy en día y enormemente importante en nuestro movimiento. Miren, donde hay vida en el movimiento de cursillo es porque hay vida en las escuelas. Y eso es algo que yo ya lo estoy pudiendo comprobar en Europa, en Latinoamérica y en todo el mundo. O sea, el movimiento de cursillo depende de la vida, depende de la identidad de las escuelas y de los secretariados. Y les repito, donde hay vida es porque hay unas estructuras vivas, es decir, hay una escuela de dirigentes viva, activa, con una identidad clara. Y con esa misma identidad hay un secretariado.
Por lo tanto, hablar de la identidad de los dirigentes es hablar también de la identidad de las escuelas y de los secretariados. Me permiten, de vez en cuando voy a ir bebiendo. Les enseño, tengo una botella a la mar de bonita, Cursillos de Cristiandad, esta, del merchandising de por aquí, que luego las comparto. Luego les mando todo, me lo dicen y les mando todas las que quieran, ahora a su sitio. A ver, les decía, una primera idea que creo que es muy importante. Dirigentes del movimiento, hablar de la identidad de los dirigentes es hablar de la identidad de las escuelas de dirigentes. Y es tener una clara conciencia de que las escuelas son una pieza esenciales para la vida del movimiento y para la identidad del movimiento. Vale. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad? Hemos dicho, vamos a hablar de los dirigentes, ya entendemos lo que son los dirigentes. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de identidad? Pues cuando hablamos de identidad estamos hablando de una serie de rasgos, de una serie de características que configuran, que conforman, que determinan lo que esencialmente es un dirigente. Es decir, la identidad del dirigente es lo que configura el ser del dirigente. Y bien saben ustedes que en el movimiento de cursillo lo importante es el ser, porque el hacer viene después. Por tanto, lo primero es que tengamos claro qué es lo que somos, qué es lo que tenemos que ser. Y eso que tenemos que ser es nuestra identidad. Aquello que nos identifica, que nos caracteriza, que nos conforma, lo que nos permite diferenciarnos de otros cristianos en la iglesia. O sea, nosotros somos antes que nada cristianos, somos antes que nada iglesia, pero dentro de la iglesia somos dirigentes del movimiento. Y no somos dirigentes de los focolares o no somos dirigentes del camino neocatecumenal, somos dirigentes del movimiento de cursillo. Por tanto, tenemos como dirigentes del movimiento de cursillo unas peculiaridades, unos rasgos, unas características que nos hacen distintos, reconocibles, algo que debiera permitir que se nos identificase, o sea, nuestra identidad nos identifica. Por tanto, una serie de rasgos que nos conforman, que nos configuran, que hacen que seamos lo que tenemos que ser. ¿De dónde salen esos rasgos? ¿Cómo se inventan? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo se concretan? Pues mire, salen de nuestra historia. La identidad del movimiento de cursillos se ha ido configurando en la historia del movimiento de cursillos, desde los iniciadores, desde ese grupo de personas que en el comienzo, hace 75 años, hace 80 años, empezaron a dar forma a esto que después fue el movimiento. Pues a partir de ahí, no solo en ellos, sino en otras muchas personas, en otras muchas estructuras, en otros muchos acontecimientos, se ha ido configurando ese conjunto de rasgos que marcan lo que es el ser del dirigente. Fíjense que es curioso, el número uno, el numeral uno de ideas fundamentales nos dice, es necesario conocer la propia historia para reconocer la propia identidad, actualizarla y mantenerla. Es necesario conocer la historia para reconocer nuestra identidad. Lo que somos, lo aprendemos, lo cogemos de nuestra historia. Y sigue después, idea fundamental en el número 33, la historia permite descubrir cómo se ha conformado la realidad y la identidad del movimiento. Con lo cual, miren, yo les hago una llamada a conocer realmente nuestra historia. Tenemos un proyecto bonito en el organismo mundial que es reactualizar pues, una serie de libros básicos del movimiento de cursillo, que hemos ido recopilando en todo el mundo, que por desgracia hemos visto que no están disponibles en todo el mundo y desde luego no están disponibles en todos los idiomas. Entonces, una de las ideas que ahora mismo estamos trabajando es recuperar esa bibliografía básica del movimiento de cursillo, actualizarla, reeditarla, incluso en versión papel y en versión digital, porque es importante conocer, formarnos y mirar a nuestra historia, porque de ahí salen rasgos determinantes de nuestra identidad. En esa historia se han ido conformando lo que en cursillo siempre se ha hablado de la esencia del movimiento. Si recuerdan, fue hasta un capítulo en la primera edición de Ideas Fundamentales.
la esencia del movimiento. Pues precisamente la esencia es eso, es ese núcleo interno que hace que el movimiento sea lo que tiene que ser y se mantenga siendo lo que es a través de todos los cambios. Es decir, la esencia, cuando hablamos de la esencia, realmente estamos hablando de ese núcleo interno que configura la identidad. ¿Eh? ¿Cuál es la esencia del movimiento? ¿Dónde está ese núcleo que configura la identidad del movimiento y que configura la identidad de los dirigentes? En el carisma. La identidad de los dirigentes del movimiento arranca en el carisma del movimiento. O sea, porque el carisma es el elemento configurador fundamental del movimiento de cursillo y es el elemento configurador fundamental de la identidad de los dirigentes. De manera que la identidad del dirigente, ¿de dónde sale? De la aceptación, de la vivencia del carisma. El carisma es lo que configura la identidad del dirigente. Entonces, un dirigente es un cursillista, una persona que acepta, que asume, que vive el carisma del movimiento. Y les recuerdo lo que nos decía el Papa Francisco hace el año pasado en la Ultrella Italiana. Nos decía, el carisma se derramó en los iniciadores, pero sigue estando hoy en ustedes, en los dirigentes del movimiento. El carisma se dio a los iniciadores y se ha seguido dando a todas las personas que han comprometido su vida en la vida del movimiento. Y nosotros hoy estamos aquí porque estamos queriendo vivir el carisma del movimiento. Por tanto, nuestra identidad como dirigente está en la vivencia del carisma. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el carisma? O sea, esto de la vivencia del carisma, el vivir el carisma con fidelidad creativa, pues es cierto que lo hemos oído muchas veces y creo que es algo, bueno, pues que se tiene más o menos en mente. Pero, ¿qué es lo que significa realmente el carisma del movimiento? ¿Qué es lo que el carisma hace? Pues mire, vuelvo a ideas fundamentales que creo que lo explica con mucha claridad. El carisma hace dos cosas. El carisma, digamos, se traduce en dos realidades fundamentales. Primero, cuando el carisma es acogido por personas concretas, en esas personas el carisma configura una mentalidad. La mentalidad es la traducción directa del carisma en una persona. El carisma lo que hace es que conforma una mentalidad, es decir, una mentalidad, una perspectiva, una experiencia, un planteamiento de vida, una forma de ser cristiano. El carisma nos da una forma de ser cristiano y esa es lo que nosotros llamamos mentalidad, que en cierta forma es muy parecido a lo que podríamos llamar espiritualidad. La mentalidad o la espiritualidad del movimiento es la forma de vivir la vida cristiana según el movimiento, en el movimiento. Y eso es lo que nos da el carisma. El carisma nos da una mentalidad. Primer aspecto de lo que el carisma produce. Crea una mentalidad. Pero crea una mentalidad que es compartida por muchas personas. El carisma no me da a mí una mentalidad, le da la mentalidad a muchas personas con las cuales yo siento una especial sintonía, una especial armonía, porque el carisma conforma una mentalidad y da origen a un movimiento eclesial. Ideas fundamentales número 40. Conforma una mentalidad y da origen a un movimiento eclesial. ¿Por qué? Porque en las distintas personas en las que el carisma actúa y en las que configura una mentalidad, pues nos sentimos atraídas, tenemos una especial afinidad espiritual que nos une en la iglesia, en una realidad concreta de la iglesia, que es lo que llamamos movimiento de iglesia, movimiento eclesial. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes o en cómo se configura la identidad del dirigente? Se configura en dos cosas, en poseer una mentalidad, es decir, una determinada forma de vivir su ser cristiano y de vivirlo con otros dirigentes en un movimiento de iglesia. Y miren, esto es muy importante, no se puede ser dirigente del movimiento por libre. Hay que ser dirigente del movimiento con otros dirigentes, integrándonos en la escuela, integrándonos en el movimiento. O sea, esto que algunas veces, por desgracia, se ve de personas que están aisladas de las estructuras, están separadas de la escuela, separadas y se erigen pues no lo sé, como factotum del movimiento. No, mire usted, si usted es dirigente del movimiento, usted tiene que estar integrado y participando en la vida del movimiento, porque eso es lo que hace el carisma. El carisma nos agrupa en una realidad eclesial. Por tanto, los dirigentes, ¿quiénes somos? Personas que
nos hemos abierto a ese don del espíritu que es el carisma, hemos ido dejando que el carisma nos configure con una mentalidad y esa mentalidad la vemos que es compartida con otras personas que piensan, que sienten, que viven su vida cristiana como nosotros y entonces nos sentimos parte de una misma realidad que es el movimiento. Entonces somos, el carisma, fíjense que nos da un cómo vivir y un con quién vivir. Nos da un cómo vivir que es pues la vida cristiana en el movimiento de Cursillo y con quién vivir, con nuestros hermanos, con los que compartimos nuestro grupo, nuestra estrella y en el caso de los dirigentes, nuestra escuela y nuestro secretariado. Por tanto, la identidad proviene de la mentalidad y proviene del movimiento, porque un movimiento eclesial, nuestro movimiento de Cursillo, es una realidad de iglesia que está orientada hacia un fin, es decir, que tiene una finalidad, que tiene una estrategia y tiene un método. O sea, nuestro movimiento de Cursillo tiene una finalidad, evangelizar, anunciar la buena noticia del amor de Dios, posibilitar que las personas se encuentren con Dios, que vivan de una manera diferente y que a partir de ahí vayan transformando los ambientes. Esa es la finalidad del movimiento. Tiene una estrategia, ir a la persona, transformar a la persona para que las personas transformen los ambientes, y tiene un método, un proceso en el cual hay una serie de pasos, un precursillo, un cursillo y un postcursillo, y una serie de elementos fundamentales, una proclamación, un acompañamiento, una oración. El movimiento está configurado, ese movimiento, por la finalidad, por la estrategia y por el método. Por tanto, esos son partes de la identidad de los dirigentes, o sea, puesto que los dirigentes somos los que hacemos realidad el movimiento, lo hacemos con una determinada finalidad y con un determinado método. La finalidad y el método son parte, configuran la identidad del movimiento y configuran la identidad del dirigente. Vale, es decir, hasta aquí creo que he pretendido pues situar quiénes son los dirigentes y qué es la mentalidad, de dónde proviene. Proviene del carisma, se concreta en la mentalidad y se hace realidad en la participación en la vida del movimiento, con una finalidad, con una estrategia y con un método. Pero realmente, ¿cuál es la identidad? O sea, ¿cuáles son esos rasgos fundamentales de la identidad de los dirigentes? Pues yo les propongo tres rasgos fundamentales. O sea, un dirigente del movimiento de Cursillo tiene tres rasgos esenciales. Luego tiene más y luego tiene otras peculiaridades, pero tiene tres rasgos esenciales que si no existen, pues nos imposibilitan para ser dirigentes. Y verá que son rasgos quizás muy básicos, pero no por ser básicos dejan de ser determinantes. Miren, y esto lo primero puede parecer una tautología o una perogrullada. Es decir, el primer rasgo de la identidad del dirigente es el ser cristiano. El ser cristiano. Eh, y le digo que esto parece, bueno, claro, me dicen, pues Álvaro, qué tontería estás diciendo, es evidente que lo primero es ser cristiano. Pues no, por desgracia no es evidente. Y se lo digo desde mi propia experiencia de vida. O sea, para mí, por desgracia, yo me puedo encontrar implicado en las cosas de Dios sin Dios. Preocupado por estar haciendo cosas de Dios sin que Dios esté realmente en mi vida. Y aquí creo que nos metamos todos las manos en el corazón para ver si realmente nuestra identidad primaria es la de personas que experimentamos en cada día de nuestra vida la presencia del Señor resucitado. Y eso es lo que conforma nuestro ser. Y realmente somos lo que, o sea, lo primero de un dirigente del movimiento de Cursillo es que es una persona que ha experimentado en su propia vida la ternura, la cercanía, la presencia de Dios, porque ese es el primer regalo que hace el carisma. El carisma, ¿qué es lo que hace? Posibilitar que las personas se encuentren con el Señor, posibilitar que nosotros hayamos vivido esa experiencia de encuentro con el Señor, con nosotros mismos y con los demás, en el triple encuentro que decimos, pero no en nuestro cursillo, sino en cada momento de nuestra existencia. Y ese tiene que ser nuestro primer y fundamental rasgo de identidad, el que seamos personas que tengamos experiencia de Dios,
que realmente cuando decimos, ¿se acuerdan ustedes que decimos el movimiento de cursillos es cristocéntrico? Pues eso es lo que significa, es que Cristo tiene que ser el centro no del movimiento, sino el centro de nuestra vida como dirigentes del movimiento. Y si en alguna medida el Señor no es el centro de nuestra vida y el Señor no es el que configura nuestro ser y el que marca nuestro día a día y el que orienta realmente nuestra forma de ser, si no estamos ahí, pues todo lo demás sobra y el movimiento de cursillos es una falsa y nuestro ser dirigente es una farsa. Entonces, a ver, es una simplicidad, ciertamente es una simplicidad, pero es una simplicidad determinante. O el Señor es el centro de nuestra vida y eso es lo más importante de nuestra identidad, o no estamos en el movimiento de cursillos. Eh, pues, pues es el primer paso. O sea, y además esto ya les digo, es dependencia directa del carisma. O sea, el carisma esto es lo que nos proporciona la experiencia de Dios. Y si no tenemos esa experiencia de Dios, si no somos los primeros que estamos viviendo lo fundamental cristiano, y vivir lo fundamental cristiano es vivir en nuestro día a día, con todas nuestras circunstancias, con todos nuestros problemas, con todas nuestras cruces, con todas nuestras limitaciones, pero vivir en nuestro día a día el sabernos queridos el sabernos queridos por Dios, el saber que el Señor es nuestro amigo y que el Espíritu es el que nos mueve. Eso es la vivencia de lo fundamental cristiano. Y ese es el primer rasgo de nuestra identidad, ser cristiano. El segundo rasgo de nuestra identidad, ser evangelizadores, ser misioneros, ser apóstoles. Es decir, si somos algo, es personas que queremos compartir esa experiencia de Dios con los demás. Y por eso nos lanzamos a la evangelización, por eso nos sentimos urgidos a ir a los demás. Y miren, si en nuestro corazón no está esa necesidad de compartir lo que tenemos, esa urgencia, ese deseo de salir, de ir a otro, de comprometernos con los demás y por los demás y de construir un mundo mejor, si eso no es pues, una razón vital de nuestro ser, pues vamos a buscar a otro movimiento y vamos a ponernos en otro movimiento. Vamos a meternos pues en un movimiento de oración o en un movimiento de catequesis o en un movimiento de acción social, lo que ustedes quieran, pero no en el movimiento de cursillos. Si estamos en el movimiento de cursillos es porque nos sentimos llamados, urgidos a ir a compartir nuestra vida con otros y nos sentimos urgidos, preocupados por posibilitar que otros tengan esa experiencia de Dios que nosotros hemos tenido, entendiendo que eso es el mayor bien que le podemos ofrecer a una persona. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Pues ir a los demás y posibilitarles que tengan una vida nueva, una vida que tenga sentido, una vida que sea de colores, y que desde esa vida juntos podamos ir construyendo un mundo mejor. ¿Cómo? Fermentando de evangelio los ambientes en los cuales nosotros nos sentimos comprometidos, porque entendemos que estar en los ambientes es otra forma de evangelizar, es otra forma de construir el reino de Dios. Y entonces, pues nosotros somos testigos de ese Dios que transforma nuestra vida. Y de ahí la categoría fundamental que en nuestra acción misionera tiene el testimonio de vida. O sea, nosotros vamos a los demás partiendo de nuestra experiencia y partiendo del decir, oye, yo te hablo no por lo que yo haga, sino por lo que han hecho conmigo. Yo no soy nada, pero a mí yo soy un pobre hombre al que me han dicho dónde puedo comer. Y yo lo que quiero es compartir conmigo dónde me han dado de comer. Y que vengas conmigo a comer y que juntos, compartiendo esa comida, pues vayamos a otros para que juntos comamos y juntos podamos ir construyendo un mundo mejor, podamos ir transformando nuestros ambientes. O sea, esa identidad, ese convencimiento de que estamos enviados a los demás y que toda persona está llamada a encontrarse con el Señor y que el Señor quiere servirse de nosotros para hacer que otras muchas personas se encuentren con Él y en amistad vayamos caminando juntos. Esa es la identidad evangelizadora, esa es la identidad querigmática que nos marca. O sea, el querigma, el anunciar la buena noticia del Señor y compartirlo con otros desde nuestra experiencia de vida, desde nuestro testimonio de vida, desde nuestra amistad.
Entonces, miren, muchas veces en nuestros grupos, en nuestras escuelas, nos quejamos del precursillo, nos quejamos de que nuestros cursillos hoy día, de que el mundo está muy difícil, de que las personas hoy Dios no interesa. Mire, yo les preguntaría, ¿realmente en nuestros corazones tenemos esta urgencia para ir a los demás? ¿O estamos conformándonos en vivir un movimiento de cursillos de mesa camilla, en donde nos queremos mucho, estamos muy bien juntitos nosotros, pero hemos perdido ese fuego por salir y contagiar, que es lo que caracteriza la identidad del dirigente? O sea que nuestras escuelas no son espacios para querernos mucho, para formarnos mucho, o sea que también, pero nuestras escuelas son fundamentalmente espacios en los que tenemos que ayudarnos y a animarnos a ir a los demás, a ir a nuestros ambientes y a acompañar a muchas personas a las que el Señor quiere llegar. Y ese es el segundo rasgo determinante de nuestra identidad. Tercero, pues miren, una identidad cristiana, una identidad cuyo núcleo está en la experiencia personal de Dios. Segundo, una identidad que nos lanza a los demás, una identidad evangelizadora, misionera, abierta a los demás. Y tercero, una identidad comunitaria. El carisma nos hace comunitarios. Realmente toda la vida cristiana es vida comunitaria. O sea, yo voy a citar a San Agustín, porque saben que siempre queda muy bien citar a San Agustín en cualquier charla, ¿eh? Entonces, San Agustín tenía una frase muy bonita y muy cierta, porque muchas veces se dice, esto lo decía San Agustín, no es verdad. Esto sí lo dijo San Agustín. San Agustín decía, un cristiano solo es ningún cristiano. Un cristiano solo es ningún cristiano. O sea, la vida cristiana es vida comunitaria, es vida compartida, es vida en la que caminamos juntos. Fíjense que ya San Agustín estaba hablando de sinodalidad, porque esto es la sinodalidad, caminar juntos. Pues mire, el carisma del movimiento de cursillo nos hace caminar junto a otras personas en nuestro movimiento. Y esto es una dimensión esencial de nuestra identidad. Somos gente que camina con los demás, con nuestra reunión de grupo, con nuestra ultrella, con nuestra escuela, con nuestro secretariado. Estamos llamados a compartir vida con los demás, vida de iglesia. Y eso es otra realidad esencial de nuestra identidad. Somos personas que caminamos en una realidad de iglesia que se llama movimiento de cursillos de cristiandad, en unas estructuras concretas que son las estructuras del movimiento de cursillos de cristiandad. Unos secretariados internacionales, nacionales, diocesanos, unas escuelas, unas ultrellas, unos grupos, esos son los espacios comunitarios en donde vamos compartiendo vida. Entonces, el ser dirigente es ser partícipe de esa vida comunitaria del movimiento. Y hoy día es una dimensión esencial el entender que el carisma, que nuestra identidad nos lleva a vivir abierto a los demás, pero no a los demás de mi grupo, no a los demás de mi ultrilla, sino a los demás en mayúscula y con las puertas abiertas. O sea, es otra, fíjense que esto para mí entronca muy claramente con el servicio que entiendo que tenemos que prestar ahora desde el organismo mundial a todo el movimiento de cursillo. Ayudar a entender que somos un único movimiento y que estamos llamados a caminar juntos y que la vida de cada diócesis tiene que estar vinculada a la vida de las diócesis de alrededor y a la vida de ese país en ese secretariado nacional. Pero es que los secretariados nacionales estamos llamados a caminar juntos en los grupos internacionales y los grupos internacionales estamos llamados a caminar juntos en coordinación con el organismo mundial y juntos caminar en la iglesia. Y creo que ese es un tercer rasgo esencial de la identidad del movimiento. Con lo cual, esto es lo más determinante. O sea, somos dirigentes del movimiento si somos personas que tenemos una radical identidad cristiana porque Cristo es nuestro centro y porque la experiencia de Dios es lo que ha condicionado nuestra vida. Somos dirigentes del movimiento porque nos sentimos urgidos a ir a los demás, urgidos a comprometernos con los demás, urgidos a llevar ese anuncio del amor de Dios y desde ese anuncio transformar las realidades del mundo, las realidades de los ambientes. Y tercero, nos sentimos
dirigentes porque vamos caminando con otros dirigentes y vamos caminando con otros cursillistas en el movimiento de cursillos de cristiandad, un único movimiento de iglesia. Vale, eso es lo fundamental. A partir de ahí hay otros rasgos que también configuran nuestra identidad, pero siempre de forma secundaria a estos tres. O sea, son en cierta forma derivados de estos tres. Y yo les subrayo 5 que me parece que son especialmente importantes. El primero, la centralidad de la persona. En el movimiento de cursillos, en nuestra identidad, está muy marcada la realidad de que Dios se acerca a cada persona concreta, de una manera distinta, diferente y particular, lo mismo que se ha acercado a nosotros. Y entonces, toda persona tiene su camino de encuentro con el Señor. Y hay que ayudar y respetar las circunstancias y las peculiaridades de cada persona con el convencimiento de que el Señor quiere llegar a ella. Y es entender que para nosotros, la gente, los dirigentes del movimiento de cursillo, las personas son tierra sagrada. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Éxodo donde el Señor llama a Moisés desde la zarza y le dice, quítate las sandalias porque estás pisando terreno sagrado? Pues en cierta forma, cuando nosotros estamos acercándonos a cualquier persona, tendríamos que andar descalzándonos porque tenemos que tener esa perspectiva de que estamos en terreno sagrado. Las personas son terreno sagrado, porque ahí está el Señor llamándonos y esperándonos. Y miren, hay un aspecto de nuestra mentalidad que mm, es precioso, que ideas fundamentales al hablar de la mentalidad del movimiento, dice que la mentalidad nos configura, nos da unas profundas convicciones de partida. A la gente del movimiento, a los dirigentes del movimiento. Unas convicciones sólidas que son el punto de partida de toda nuestra actuación. Y la primera de nuestras convicciones es que la experiencia del amor de Dios, la amistad de Cristo, la vida en el Espíritu, es la solución integral a la realidad de toda persona. O sea, la experiencia de Dios, la amistad del Señor y la vida en el Espíritu es lo que toda persona necesita. Pero fíjense, la segunda convicción que nuestra mentalidad nos proporciona es que toda persona, cualesquiera que sean sus circunstancias, está llamada a encontrarse con Dios, a transformar su vida y a convertirse en testigo del Evangelio. Es decir, toda persona, el respeto a toda persona y la apertura a poder acompañar a toda persona, cualesquiera que sean sus circunstancias, especialmente a los que tienen circunstancias más complicadas o a los que están más lejos, a los que así llamamos alejados. O sea, esa es una peculiaridad de nuestra identidad, el respeto a las personas, el respeto a la singularidad y a la particularidad y a las circunstancias de las personas, el respeto a los procesos de las personas y la especial sensibilidad hacia las personas que están más lejos, que han tenido menos ocasión de experimentar esa maravilla que es el encuentro con el Señor, a aquellos que llamamos alejados. Con lo cual, fíjense que esto es una primera peculiaridad de este segundo bloque, la centralidad, la importancia de la persona concreta. Segundo, un rasgo muy nuestro, muy de nuestra identidad, la amistad. Esto fue algo que los iniciadores percibieron como la amistad era cauce para compartir vida cristiana, para acompañar a las personas, para caminar juntos. Entonces, en cursillos, la amistad, el ofrecer la amistad, pues es también un rasgo esencial de nuestra identidad. Es decir, en ese deseo de ir a los demás, de compartir con los demás, lo hacemos ofreciendo amistad, ofreciendo amistad. Es decir, diciendo, mira, yo, mi deseo es compartir contigo lo que tengo en amistad y con cuidado porque la amistad es una palabra muy importante. Eh, a ver, la amistad muchas veces, ahora con esto del Facebook y toda esta historia, a cualquier cosa se le llama amigo. Yo tengo 500 amigos porque tengo 500 amigos en Facebook. No, hermano, eso no es ser amigo. Eso es otra historia. Ser amigo es una cosa mucho más seria y mucho más valiosa.
una cosa que no se puede hacer de un día para otro, la amistad. Miren, los árabes tienen un proverbio muy, muy bonito que dicen que no eres amigo de alguien hasta que has compartido con él un saco de sal. Es decir, hasta que te has comido junto a otro un saco de sal. Y comerte un saco de sal es estar mucho tiempo con el otro, ¿eh? Y compartir mucha comida, Es decir, la amistad es un proceso largo, es un proceso pausado, es un proceso en el que, en principio, nosotros lo que podemos es, pues, ofrecer, digamos, amigabilidad. A mí esa palabra me gusta, amigabilidad. Vamos a por lo menos ofrecer nuestra disposición a hacernos amigos y a posibilitar que se hagan amigos del Señor. Eh, Recuerdan, en fin, una frase muy típica nuestra, hacer amigos y hacerlos amigos de Cristo. Ahí había una variante de esto, que era hacer amigos para hacerlos amigos de Cristo. A mí eso no me gusta, porque me parece que eso es instrumentalizar la amistad, ni siquiera para hacerlos amigos de Cristo. O sea, eso es hacernos amigos y hacerlos amigos de Cristo, porque Cristo es el primero que tiene interés en hacerse amigos de cada uno de nosotros, pero no nos hacemos amigos para, nos hacemos amigos y además los hacemos amigos de Cristo. Y ya les digo, eso es un proceso, ¿eh? Un proceso, pero es un elemento fundamental de nuestro ser y de nuestro actuar, esa disposición, al menos esa disposición a la apertura a la amistad, a la apertura a establecer esa relación humana tan maravillosa que puede ser la amistad y la amistad con Cristo en el centro. Una tercera característica, la dinámica peregrinante. Recuerden, nosotros surgimos de una peregrinación a Santiago de Compostela y en cierta forma ese carácter peregrino, es decir, ese carácter de que estamos siempre en camino, de que estamos en proceso de conversión, de que las cosas llevan su tiempo y llevan su proceso. Incluso fíjense, en nuestro propio método, el método tiene 3 pasos porque es un proceso en el que tenemos una primera fase que es el precursillo, una segunda fase que es el proscursillo y otra tercera fase que es el poscursillo. Es decir, es un proceso y todo está enganchado. Pues esa dinámica peregrinante que también engancha con la amistad, o sea, la amistad también es un proceso, pues eso también es una característica de nuestra identidad, esa conciencia de que vamos en camino y de que las cosas no están terminadas, sino que están en construcción y que nosotros mismos estamos en construcción y nuestras relaciones están en construcción y nuestro movimiento está en construcción y nuestra propia identidad como dirigente está en construcción, esa dinámica peregrinante. Y una cuarta característica sería, está en construcción desde la normalidad y desde la cotidianidad de nuestras vidas. Nuestra propuesta de vida cristiana, en nuestra identidad, en nuestro ser cristiano, en nuestro ser dirigente, está en hacerlo en nuestra vida ordinaria, no haciendo cosas extrañas, sino viviendo en nuestro ambiente, en la maceta que el Señor nos ha plantado y desarrollándonos en la vida que cada uno tenemos, ese concepto de normalidad. Y, en fin, la gente de cursillos debiéramos de ser gente normal. Hay muchos, mirando yo aquí lo que estamos participando, no soy yo muy convencido de esto, pero vamos, yo hace poco fuimos a una boda con unos amigos y el marido de una compañera, una vez que estaba sentado en la mesa con nosotros, no era de cursillos, no había hecho cursillos. Y después de estar allí hablando con él, hubo un momento que dice, oye, pues vosotros los de cursillo sois casi normales, ¿eh? Sois casi normales. Hombre, vaya, pues muchas gracias. Somos casi normales. ¿Eh? Es decir, oye, pues mira, pues nuestra vida cristiana es una vida que se desarrolla en la normalidad del día a día, en nuestra familia, en nuestro ambiente profesional, en nuestros amigos, y creo que ese es otro rasgo de nuestra identidad, el estar inmersos en la vida cotidiana. Y por último, un quinto y último rasgo, la alegría. En nuestra identidad está también el que nuestra vida es una vida alegre, que la amistad, el encuentro con Cristo, la vida cristiana, el anuncio del Evangelio, todo eso es fuente de alegría. Y entonces, pues nuestra propuesta, nuestra forma de ser, es una forma de ser alegre. Con la alegría
sólida bueno, la alegría que no excluye la cruz, que no excluye la dificultad, que no excluye los problemas, pero que bueno, que te da un tono diferente para abordarlos todos, esa alegría serena que nace del encuentro con Cristo, que nace de la aceptación de uno mismo, que nace del verdadero encuentro con el otro, que nace del saber que el Señor camina con nosotros. Eh, Esa alegría que para nosotros, pues el de colores ese que tanto alardeamos, pues es también una forma de decir, oye, es que la vida es para vivirla con alegría, es para disfrutar de los colores de la vida, es para saborear cada momento, vivir el momento presente siendo conscientes del regalo que Dios nos hace, y eso pues hacerlo con alegría y con serenidad, y aceptar con alegría pues nuestras limitaciones, las de los demás, y tener ese tono de la alegría cristiana como rasgo de nuestra identidad. Así que fíjense, identidad cristiana, identidad evangelizadora, identidad comunitaria, en la que luego se matizan pues el respeto a cada persona concreta, la amistad, la dinámica de conversión, de peregrinación, la normalidad y la cotidianidad y la alegría. Para mí eso enmarca, digamos, y caracteriza lo que es la identidad del dirigente. Siempre con esa dinámica de que somos dirigentes con otros. Somos dirigentes con otros, nunca somos dirigentes aislados. Somos dirigentes cuando participamos de la vida del movimiento, porque ahí es a donde nos lleva el carisma. Ahora, esta identidad no surge de la noche a la mañana. Al menos en mí no lo ha sido, y en lo que he conocido, pues tampoco ha sido así. Esa identidad es algo que se va adquiriendo poco a poco, se va madurando, se va aprendiendo, se va integrando, se va mm, contagiando, se va viviendo poco a poco. Es decir, es una identidad que vamos adquiriéndola como, pues cuando empezamos a vivir en el movimiento, cuando empezamos a vivir en los grupos, en la Utrella, cuando empezamos a integrarnos en una escuela y empezamos a aprender lo que es el movimiento y vamos viendo cuál es la mentalidad, vamos descubriendo lo que es el carisma, vamos participando en lo que es la vida del movimiento, vamos formándonos, vamos leyendo, vamos estudiando, vamos reflexionando, vamos manteniendo, como dice Ideas Fundamentales, una actitud pensante sobre lo que somos, sobre lo que el Señor nos llama a hacer. Oye, en esa dinámica de formación, de oración, de reflexión, de discernimiento, vamos poco a poco adquiriendo, configurando nuestra identidad como dirigentes del movimiento. Necesariamente compartiéndolo con otros. O sea, los seres humanos somos seres humanos en relación a los demás. Los dirigentes del movimiento de Cursillo somos dirigentes en relación con los demás, y nos hacemos dirigentes cuando vamos compartiendo con los demás y cuando vamos participando en la vida del movimiento. Yo siento que yo he ido aprendiendo lo poco que he aprendido de lo que es un dirigente del movimiento cuando he ido participando en la vida de la escuela, en las actividades de la escuela, en las ultrellas, en los viajes, en los cursillos, en los encuentros. Poco a poco todo eso me ha ido ayudando a comprender lo que es el movimiento de cursillo y a comprender lo que yo tengo que ser dentro del movimiento de cursillo como dirigente. O sea, es algo que nos ayudamos unos a otros a ir configurando. Y creo que esto es muy, 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 muy importante. Es decir, entender que la escuela de dirigentes es un espacio en el que tenemos que ayudarnos a descubrir lo que es ser dirigente. Muchas veces entendemos la escuela como un espacio para aprender a dar rollo, para aprender determinados aspectos de la metodología de cursillo, y no es eso. O sea, también es, pero lo primero es que la escuela sea un espacio en el que nos ayudemos pues, a tener esa experiencia de Dios, que nos haga tener esa identidad cristiana, que nos ayudemos a tener esa urgencia evangelizadora, que compartamos vida para sentir que somos uno con otro, y eso es lo que va a ir configurando nuestra identidad como dirigente. O sea, la escuela y el secretariado tienen la responsabilidad, nos lo dice Ideas Fundamentales, la responsabilidad de mantener la identidad del movimiento, de mantener la identidad de los dirigentes.
Entonces hay que organizar la escuela y hay que orientar los secretariados para que ayuden a mantener esa identidad, estudiando, formándose, leyendo, orando, discerniendo juntos, trabajando juntos, cuidándonos mutuamente. Así iremos ayudándonos unos a otros a ir adquiriendo poco a poco y cada vez más nuestra identidad en iglesia. Porque esto es otro matiz que creo que también es importante reflexionar. O sea, nosotros somos dirigentes del movimiento de cursillo en la iglesia. Y también Ideas Fundamentales nos dice que vivir con fidelidad nuestro carisma es vivir con fidelidad atendiendo a las indicaciones de la iglesia. Atendiendo pues hoy a las indicaciones que nos marca el Papa Francisco, atendiendo a cómo nos dice el Papa Francisco hoy que tenemos que ser cristianos, que tenemos que evangelizar, que tenemos que ir a los demás. Entonces, ir poco a poco ayudándonos a ir adquiriendo, madurando y contagiando esta identidad. Miren, voy a terminar contándoles un cuento. Esto también es muy, muy nuestro. ¿eh? El cuento del, no sé si algunos lo conocerán, el cuento del bolso de la señora marquesa. ¿eh? Una señora marquesa, mm, aquí en España, ya mayor, que sale a dar un paseo, una marquesa pues con mucho, mucha situación, mucho dinero, sale a dar un paseo y resulta que pierde el bolso. Entonces vuelve a casa muy triste y le dice al mayordomo, que es Jaime, dice, Jaime, qué dolor, que he perdido el bolso que me regaló mi tía, mi madrina, que es un bolso que le tengo muchísimo cariño y qué barbaridad que he perdido el bolso. Y Jaime el mayordomo dice, bueno, pues señora, ¿qué se le va a hacer? Entonces el Jaime el mayordomo se lo dice a Marisa, que es el ama de llaves, y Marisa, que la señora marquesa ha perdido el bolso. Y Marisa se lo dice al portero, que era Enrique, Enrique, que la señora marquesa ha perdido el bolso. Bueno, pues ya está, toda la casa sabía que la señora marquesa había perdido el bolso. Entonces en esto llega una persona, llama a la puerta y dice, mire usted que me he encontrado este bolso, que pone aquí que es el bolso de esta señora y que aquí se los traigo. Entonces esto se lo da al portero, el portero se lo da al ama de llaves y el ama de las llaves se lo da al mayordomo. Y el mayordomo se la da a la señora Marquesa, aquí tiene usted el bolso y qué alegría más grande, qué contenta estoy de haber eh, recuperado mi bolso. Mira, aquí tienes $1000 y se lo vas a dar a esta persona. Así que la señora Marquesa le da $1000 para que se lo den a la persona que ha encontrado el bolso. Y Jaime, cuando va bajando las escaleras, dice, hay que ver, la señora Marquesa ha perdido todo el contacto con él. ¿Cómo le va a dar $1000 por encontrar un bolso? Esta persona con $500 tiene de sobra. Así que el hombre coge, se guarda sus $500 y al ama de llaves le dice, Marisa, que le dé usted estos $500 a esta persona que ha encontrado el bolso. Y el ama de llaves, cuando va camino del portero, dice, hay que ver, darle $500 a una persona que simplemente lo que ha hecho es encontrar un bolso. Esto es una barbaridad. Entonces la señora coge, se guarda $300 y le da $200 al portero. Y le diga usted que le dé estos $200 al hombre que se ha encontrado el bolso. Y el portero hace lo mismo, dice $200. ¿Cómo le vamos a dar $200 a este hombre por haber traído un bolso? Con $100 va el hombre la mar de feliz, la mar de contento. Total, que efectivamente al hombre le dan $100. El hombre que no esperaba nada, simplemente había llevado el bolso bueno tal, le dan $100. Oye, $100 no es un mal dinerito. Bueno, pues está muy bien. El hombre feliz y contento porque le habían dado $100. Y se fue absolutamente exaltado porque no esperaba nada y de repente le han dado $100. Muy bien. En nuestra actuación en el movimiento de cursillos, con muchas personas en nuestros cursillos, en nuestros grupos, en nuestras actividades, nosotros vemos personas que están muy contentas por la vida que han encontrado en el movimiento. Y están muy contentas porque se han llevado $100. No esperaban nada y se han llevado $100, como el hombre del bolso. Pero realmente estaban llamados a llevarse $1000. Y a lo mejor esos $900 que no se han llevado, pues no se lo han llevado porque hemos sido nosotros, los dirigentes del movimiento, los que por nuestra negligencia, por no saber ser lo que somos, por no saber hacer lo que tenemos que hacer, pues nos hemos ido quedando con parte de lo que la señora marquesa le quería dar, con parte de lo que el señor quería que cada persona se llevara
de la experiencia del movimiento de cursillo. Este cuento es una tontería, pero a mí me ha marcado enormemente, porque a mí me hace ver la responsabilidad que como dirigentes tenemos en nuestro movimiento. Porque nosotros somos las piezas de las que el Señor quiere servirse para hacerle llegar a muchas personas, pues, $1000 de amor, de gracia, de vida. El Señor quiere hacer llegar a las personas, pues, todo lo que Él tiene. Y nosotros somos cauce. Y en la medida en que no tengamos claro lo que tenemos que ser y no hagamos lo que tenemos que hacer, estamos estorbando ese regalo que el Señor quiere hacer llegar a los demás. Y ahí está nuestra identidad. Y por eso pienso que nuestra identidad es tan importante. Porque en la medida en que nosotros seamos lo que tenemos que ser, seremos cauces válidos para que el Señor dé regalos de amor, de vida, de gracia, regalos enormes de amor, de vida y de gracia a tantas personas. Pero en la medida en la que nosotros no estemos siendo lo que tenemos que hacer, estaremos estorbando en ese proyecto que el Señor tiene para tantas personas a nuestro alrededor. Mire, el último número de ideas fundamentales, el número 350, el último punto de ideas fundamentales, dicen: es necesario mantener una permanente atención desde la oración, la reflexión y el discernimiento comunitario para que los dirigentes, las escuelas y los secretariados sean lo que tienen que ser y sirvan realmente a la vida del movimiento. Miren, yo con esto les dejo. O sea, el tiempo en el que hoy estamos viviendo, celebrábamos ayer Pentecostés, ayer o antes de ayer Pentecostés, el tiempo del Espíritu, el tiempo del carisma, el tiempo del que se ha derramado para hacernos llegar a otros. Pues desde ese tiempo creo que estamos llamados a mantener esa permanente atención a lo que estamos llamados a hacer, a lo que el Señor quiere que seamos como dirigentes del movimiento de cursillos de cristiandad. Porque en la medida que nosotros seamos lo que el Señor sueña que nosotros seamos, para lo que Él nos ha llamado a este movimiento, el Señor seguirá haciendo posible hoy, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, con todas las dificultades de las que nos quejamos, el Señor seguirá haciendo posible con nosotros y a través de nosotros la maravilla de su gracia, de su amor y de su vida en la vida de muchas personas. Y seguirá haciendo posible que nosotros sigamos pintando un mundo de colores. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario, una pregunta para Álvaro? Que tiene el micrófono, ¿verdad? Sí, adelante. Hola Álvaro, un placer. Adair. Hola, Dair. Un placer estar con usted aquí en la América. Qué bueno. Uma pergunta que me preocupa las escuelas vivenciales, se son mejor solamente para los dirigentes o debería ser una escuela abierta a todos los cursilistas. ¿Qué piensas? Pues, a ver, yo creo que la escuela es la escuela es el grupo de los de los dirigentes. Entonces, como es que hay, y además creo que debiéramos de tener una, o sea, la escuela no es una reunión, la escuela es un grupo. Lo que pasa es que el nombre es un poco equívoco y tendemos a pensar en la escuela cuando estamos reunidos. No, la escuela es el grupo de dirigentes, que algunas veces nos reunimos y otras veces no nos reunimos, pero seguimos siendo escuela. O sea, los dirigentes somos la escuela, con lo cual creo que la escuela tiene que tener su propia dinámica de trabajo con los dirigentes, lo cual no quita que ocasionalmente, en determinados momentos, si se hacen sesiones de formación, pues se puedan invitar a cursillistas, pero son dos cosas distintas. O sea, la escuela, los dirigentes. Determinadas actividades de la escuela, bueno, pues se pueden abrir o no a los cursillistas. O sea, pero yo ahí distinguiría, yo creo que, a ver, muchas veces cuando decimos los cursillistas necesitan formación, correcto,
Bueno, pues vamos a organizar sesiones de formación para los cursillistas, pero eso no es la escuela. No sé si se me entiende. La escuela es el grupo de dirigentes. Y el grupo de dirigentes pues debe de tener, creo, su propia dinámica para que nos ayude a ser buenos dirigentes. Así es. Ocasionalmente, como también tenemos que ayudar a la vida de los cursillistas, pues vamos a abrir, vamos a organizar sesiones de formación, de oración o de lo que sea. Pero es diferente. No sé si me entiendes. Está claro, muchas gracias, mi hermano. Gracias, Adair, desde Brasil. Recibe un cariñoso saludo. Hernán Padilla y luego Maximiliana. Sí, primero Hernán, por favor. Buenas noches, estimados hermanos. Gracias por permitirme la palabra. Un abrazo, Álvaro. Nos conocimos en 2015 en Caracas y con otros hermanos. Mi pregunta va dirigida a tu persona, Álvaro, desde tu punto de vista. Si bien es cierto, tienes toda la razón de que necesitamos tener amistad y transmitir eso para ser unos buenos dirigentes y tener una identidad cursillista. ¿Tú qué crees que hace falta de pronto para que esa identidad de cursillo sea pasada de manera más asertiva a los jóvenes? Porque cada vez que yo participo en las diferentes actividades o veo a través de estos espacios, ya vemos gente adulta, ¿no? Y los jóvenes muy pocos, a lo mejor puede ser mi perspectiva, pero tú que conoces más, porque realmente cuando tocamos la historia del MCC nació de jóvenes, 20, 21, 22 años. Y en mi país a veces es escaso la cantidad de jóvenes, ¿no? Sé el esfuerzo que hace el Grupo Latinoamericano y el Organismo Mundial, pero como que esa identidad los jóvenes no la asumen o los que estamos ya algún tiempo en esto no logramos transmitirlo de manera asertiva. No sé qué me podrías decir o de pronto guiar, Álvaro. Un abrazo desde Cuenca, Ecuador. Gracias, Hernán. Un abrazo, Hernán. Mira, yo lo primero que tendría que decir es que esto es una realidad constatable en todo el mundo. O sea, cuando nos reuníamos en el organismo mundial, los representantes de los distintos grupos, era común esta preocupación, el tema de los jóvenes, y de hecho es uno de las líneas prioritarias que desde el organismo mundial queremos marcar. O sea, realmente hay una dificultad especial en ese transmitir nuestra identidad a los jóvenes. Eso es un hecho constatable. Y no hay ninguna receta mágica. Yo no puedo dar una, porque creo que no la hay. Lo que creo que tenemos es que asumir que esto es un proceso en el que tenemos que ir adaptándonos a las formas de ser de los jóvenes. O sea, si queremos, y esto sí creo que hay que hacer una opción clara. O sea, si queremos acercarnos a los jóvenes, contagiar a los jóvenes, ilusionar a los jóvenes y transmitirles la identidad, pues tenemos que aceptar las peculiaridades de la gente joven. Y la gente joven, oye, pues tiene otras dinámicas, tienen otros horarios, tienen bueno, pues a ver, es muy fácil decir, oye, es que los jóvenes de hoy no son como nosotros éramos, ahora mismo son mucho más volátiles, mucho menos recios, le cuesta mucho más la perseverancia. ¿No decimos eso muchas veces? Pues miren, aquí en mi país hay un dicho que dice, con los bueyes que tienes son con los que tienes que arar. O sea que estos son los jóvenes que hay, pues entonces tenemos que adaptarnos, aceptar esta realidad. Y poco a poco yo pienso que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Yo muchas veces hablando con gente digo, mirad, si una escuela, la edad media de una escuela son 80 años, haciendo un poquito una exageración, en fin, de aquí del sur de España, pues no pretendas con 80 años que de repente se te vayan a incorporar un montón de chicos de 20 años, porque ahí hay un escalón enorme. Pues quizás sea más razonable, de 80 años vamos a ver si bajamos la edad a 50. Y en vez de tener jóvenes de 20, vamos a ir haciendo un proceso progresivo y poco a poco ir bajando un poco la edad y luego pues ir buscando personas que tengan un talante especial para enganchar con gente joven, que lo hay, y tratar de mostrarles, porque eso también, mostrarles lo bueno que puede ser vivir como joven en el movimiento cursillo. Yo hice el cursillo en el año 82 cuando tenía 20 años. O sea, yo he sido joven en el movimiento de cursillo y yo viví con jóvenes en el movimiento de cursillo, con lo cual
¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se puede hacer algo? Se puede hacer algo, poco a poco, abriéndose, probando cosas nuevas. Esto creo que es importante, probar cosas nuevas. Es que los jóvenes necesitan cosas nuevas, formas diferentes de explicar, dinámicas diferentes. Oye, pues hay que aceptar esa realidad, hay que acercarse a esa realidad y trabajar desde esa realidad, con esperanza. Porque el Señor también llama a los jóvenes al movimiento. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Muy amables, de color. De colores. Antes de pasarle la palabra a Maximiliana, después al padre Víctor y a Jorge Raimundo, te me envío un mensaje de Eugenio Severín, que ahora está en el hospital, pero dice cómo nos tiene acostumbrados. Álvaro, brillante, gracias por compartir tu testimonio vivo. Así es de que te hago llegar su mensaje y un pedimos abrazo. por Eugenio. Un abrazo. Maximiliana, por favor. Buenas noches, felicitar al hermano Álvaro por tan importante, nos ha dado luz con ese tema que realmente vivenciar, lo estamos viviendo, la realidad nuestra. Para contestar un poco a mi hermano Adair, hermano, gusto escucharlo, saber que usted está ahí con nosotros. Al principio dijo Álvaro en su exponencia que todos cursillistas es dirigente, pero todos cursillistas es dirigente, pero no todo dirigente es cursillista, pero no todo cursillista es dirigente. Nosotros tenemos la escuela de dirigentes para formar dirigentes, pero sí tenemos un grupo que es para todos los cursillistas, que son las estrellas. Así es que ahí nosotros podemos también llevar formación a esos hermanos que son cursillistas, pero no son dirigentes. Ahí nos agrupamos todos, dirigentes y cursillistas también. Así que vamos a aprovechar esa estructura de las estrellas para ya llevar también algunos temas de formación y reunirnos con los que no son dirigentes y también nosotros los dirigentes. Gracias. Gracias, Maximiliana. Les comento que agradecemos a quienes se han conectado en Facebook. Son 1,172 reproducciones que estamos teniendo en Facebook. Víctor, padre Víctor. Bien, buenas noches de colores. De aquí colores, de Colombia, diócesis de Apartadó. Bien, Álvaro, me alegra mucho el poder escucharlo. Un mensaje, como ya lo decían las compañeras, pues muy claro. Mensaje muy sencillo y pues que de verdad nos motiva mucho. Quiero hacer una pregunta. Allí cuando se nos habla que es necesario conocer nuestra historia para desde allí ya entrar a conocer nuestra identidad, una palabra pues muy diciente, y cuando se tocaba todo este tema de rescatar como toda esta bibliografía que se tiene, que pienso que es muy valioso, ¿cómo cree que de pronto, de qué manera, qué metodología, una palabra o unas palabras, cree que podríamos como que entrar a actualizar ese mensaje, ya comprendiendo pues que ya son tiempos diferentes, como qué manera podríamos como que entrar a uno a hacerlo, porque uno sabe que hay todo material, incluso pues ideas fundamentales magnífico, pero digamos, ¿cómo, en qué manera cree que podríamos traerlo a nuestro tiempo, transmitir ese mensaje, hacer que sea como un mensaje fresco? ¿De qué manera cree que se pueda realizar? Muchas gracias. Vamos a ver, yo veo una primera idea clara. Nuestra propuesta tiene para mí una enorme ventaja a la hora de adaptarlo al tiempo de hoy. Y es que también en nuestra identidad, en nuestra mentalidad, supuestamente tendríamos que ir a centrarnos en lo fundamental cristiano. Entonces, algo que para mí es importante es que precisamente hoy día que hay tanta diversidad de propuestas y tanta dificultad para diferenciar lo que realmente es importante de lo que no es importante, yo pienso que una de las líneas que tendríamos que tomar es ser sencillos en nuestra forma de hablar y centrados en lo que es realmente fundamental. Para mí eso sería una primera idea, es decir, vamos a ir a lo sencillo. O sea, el Señor cuando hablaba era muy profundo, pero era muy sencillo. Y creo que tenemos que recuperar esa sencillez en el hablar, esa
hombre, sí, por simplicidad, entiéndame que no estoy diciendo que seamos, pero claridad y simplicidad y sencillez en proponer lo que realmente es importante para la vida cristiana. Segundo, creo que es muy importante el lenguaje. Yo creo que a nosotros nos vamos condicionando por un lenguaje eclesial, por un lenguaje bueno, que vamos adquiriendo con nuestra formación y creo que es muy saludable hablar con gente. A esto nos tienen que ayudar nuestros hermanos no creyentes. Yo creo que es un ejercicio muy razonable, muy conveniente, que invitemos a nuestras escuelas y a nuestros grupos a personas que no creen y que los escuchemos y que veamos cómo hablan, para darnos cuenta del lenguaje que se utiliza y adecuar el lenguaje a la realidad de hoy. Entonces, una segunda idea sería el adaptar el lenguaje al lenguaje de hoy y aprender el lenguaje de hoy. Es decir, eso es también ser capaces de descodificar la forma en la que hoy se transmite la información. Una tercera idea que es menos importante, pero creo que también es valiosa, es reconocer que hoy día la gente tiene otros sistemas de comunicación que los que somos más mayores no los tenemos. Hoy día la gente no lee libros, quiero decir. ¿Qué lee? Lee Twitter y lee mensajes cortos y lee Facebook. Entonces, creo que también hay que adaptar nuestra propuesta a esos cauces y adaptar, sobre todo para gente joven. Entonces, creo que es muy importante en todo este proceso pues bajarnos a la realidad, conocer gente, hablar con la gente y salirnos un poco de nuestros propios grupos. O sea, si nosotros siempre hablamos con gente de iglesia y siempre hablamos con la gente, con los dirigentes, con la gente de la escuela, pues le estamos perdiendo el oído a lo que es la realidad del mundo. Entonces creo que es muy importante que tengamos esa apertura para conocer la realidad. Y conociendo la realidad, pues ir viendo cómo adecuarlo desde la sencillez, desde un lenguaje conforme a los tiempos de hoy y utilizando todos los recursos que podamos para llegar a las personas. Muy bien, magnífico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, padre. Jorge Raimundo, te voy a pasar estas... Ya acá estoy. acá, adelante. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Te saludo desde Guatemala. Eh, quiero, ya había bajado la mano porque quería, ya se habían referido a algo de lo que yo quería preguntar, pero quiero preguntarlo desde otro punto de vista. Tú al inicio hablabas de que no todos los cursistas son dirigentes, pero sí todos los dirigentes son cursillistas, ¿verdad? Y eso pues es una realidad. Pero ¿no crees tú que la mayoría de personas que no son cursillistas o que no son dirigentes son los que menos están adentrados en los temas de carisma, mentalidad y toda esta situación? Y que muchas de las veces se desvirtúa el movimiento por estos mismos, con estas mismas personas que no están adentrados en estos temas y que entonces me pasa en nuestro país que a veces creen que los llevamos a un retiro cristiano para ser los mejores personas, entonces pues hacen otras cosas diciendo que son cursillistas. Pienso que al final estos temas de carisma, mentalidad y todo, son temas importantes también que, ya lo decía una hermana ahí, que lo debemos de tocar en Ultrellas, en otros momentos. ¿No crees tú también eso, que el movimiento lo hemos desvirtuado un poco porque estas personas que sí son cursistas, al final no lograron entender todo el contexto del movimiento? Sí, sí, a ver, gracias Jorge. Mira, una primera idea. Realmente nosotros somos una estructura muy extraña, esto del movimiento, porque ¿quién forma parte del movimiento? Pues quien quiere formar parte del movimiento. O sea, aquí no hay unas listas de inscritos, aquí forma parte del movimiento pues cualquiera que haya vivido la experiencia del cursillo y quiera de alguna forma
seguir participando en la vida del movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ahí hay una heterogeneidad muy grande. O sea, hay personas que han vivido su cursillo y después han querido permanecer muy cerca del movimiento y participan en los grupos, en las ultrellas, y ahí hay pues una cercanía, pero también hay gente que hizo su cursillo y mantiene pues una relación más fluida, vienen, luego desaparecen, luego vienen otra vez, los vemos, los dejamos de ver. Y bueno, pues también son parte del movimiento, porque como el movimiento no expulsa a nadie, pues todos pueden participar en la medida que quieren. ¿Esto qué significa? Pues que esto es muy difícil, es una realidad muy variable. Entonces, evidentemente, ahí, en esa realidad tan variable, pues hay de todo. Y hay gente que tiene las ideas muy claras y hay gente que tiene las ideas muy distorsionadas. Bueno, ¿cuál es nuestra tarea? Pues creo que como dirigentes, pues tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos para servir a esas personas, para ayudar a que esas personas vivan cada vez más y mejor. Y vivan pues ayudándoles a continuar el camino que descubrieron en su precursillo y en su cursillo. Es decir, ayudándoles a que avancen en el trípode, a que avancen en la vida cristiana, a que avancen en una vida de gracia consciente, creciente y compartida, y en la medida de posible también a que se vayan sintiendo parte del movimiento. O sea, que ellos se sientan cursillistas, se sientan parte del movimiento. Entonces, creo que es importante, efectivamente, hombre, de forma gradual, de forma progresiva, ir compartiendo con ellos temas del movimiento, de lo que es el movimiento de cursillo, de lo que es el carisma del movimiento. A ver, evidentemente, con un enfoque diferente, no es lo mismo una escuela de dirigentes que un tema que tú vayas a compartir con un grupo de cursillistas. O sea, hay que adecuar el mensaje, pero creo que sí es muy conveniente ir planteándoles lo que es el movimiento de cursillo, cuál es su finalidad, o sea, ayudarles a que como cursillistas se sientan implicados en la transformación de sus ambientes, se sientan, claro, yo creo que esa es la tarea que tenemos que hacer como dirigentes en las ultrellas y en los grupos, admitiendo la diversidad, la variabilidad y que bueno, que luego siempre puede salir iluminados de todo tipo, pero bueno, la idea es que efectivamente vayamos construyendo no solo los dirigentes, sino que vayamos construyendo el movimiento de cursillo, con todos los que quieran seguir viviendo en el movimiento de cursillo hombre, y participando en distinta manera, pero también en el carisma, en la mentalidad y en la finalidad del movimiento, cada uno desde su sitio. Claro, gracias. Gusto Muchas saludar. gracias, Jorge. Muy amable. Y bueno, pues estamos ya cerrando esta etapa de preguntas, Álvaro. Y agradecemos a quienes de los diferentes países, 41 páginas de distintos países están compartiendo esta charla y están en conectividad. Guillermo, si nos das tu mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Nada, agradecer, ¿verdad? A Álvaro, ya 3:30 de la mañana. Me va a agradecer que se va a tomar el día libre de mañana para descansar y dormir. O sea que gracias, Álvaro, ¿verdad? Y agradecenos que te estamos dando esa oportunidad del descanso matutino. De verdad que una gran experiencia la que hemos vivido hoy. Creo que escuchar a Álvaro, sentirlo, la manera en que nos daba el mensaje, se me quedó mucho el ser, ser, ser. Y fíjate que él hablaba de esa identidad del dirigente siendo cristiano, siendo evangelizador, siendo alegre. Y eso nos lleva a ser dirigentes, es decir, teniendo una coherencia de vida cristiana, tratando de ser ese vehículo, ese puente eh, que quiere usar el Señor, si nosotros inclusive merecerlo, porque el Señor así lo quiere, para que a través de nosotros lleguen los $1,000, llegue esa gracia que Él les tiene a cada una de esas personas que siguen ahí afuera esperando porque nosotros los vayamos a buscar como dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad, con esa identidad que necesariamente nos identifica. Gracias, Álvaro. Es un mensaje que de verdad valoramos
y que creo se debe convertir en elemento de estudio en nuestras escuelas de dirigentes. Gracias, Guillermo. Y bueno, pues, Monseñor Faustino, si nos hace el favor de dar la oración final. Agradeciendo a Dios el poder haber tenido este encuentro tan maravilloso. Gracias, Álvaro, una vez más, por tus palabras y por ayudarnos a vivir en esa identidad como dirigentes en nuestro movimiento de cursillos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Y que esa bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe, permanezca siempre entre nosotros. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Felicidades.